Bien, pues continuamos con todo lo que tenga que ver con control y gestión de SCP. Bien, para comenzar, comentaros que siempre en AutoCAD se trabaja o trabajamos inicialmente con lo que se denomina el sistema de coordenadas universal. Es decir, las características del sistema de coordenadas universal es que el norte siempre apunta al norte, la dirección positiva de X hacia el este y el origen está en el origen de los límites del dibujo. Cualquier leve modificación que hagamos al sistema de coordenadas universal, como podría ser un cambio de origen, lo convertiría en un sistema de coordenadas personal, o también denominado SCP. ¿Y para qué vamos a cambiar el sistema de coordenadas? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si partimos de esta pieza, este prisma rectangular, y quisiésemos dibujar en la tapa, voy a ocultar para que se vea más claro, pues directamente con la orden línea aparentemente estaríamos dibujando en la tapa, ¿vale? En la parte superior del prisma. Si os dais cuenta, al cambiar de vista, la isométrica por ejemplo NE, una vista posterior, realmente no estaríamos dibujando en la tapa, sino siempre estaríamos dibujando en el actual plano XY, que en este caso estaría en el suelo. Ya tenéis un primer motivo por el cual dibujar, o mejor dicho, trabajar con los sistemas de coordenadas. Es decir, simplemente si yo cambiase el origen de coordenadas de donde está a un vértice de la tapa, el actual plano de trabajo lo estaría poniendo ahí. Si os dais cuenta, voy a borrar la línea que he generado antes. Y como ya tengo sacada la base de herramientas de SCP, en el momento que queráis cambiar, por ejemplo, simplemente el origen, le daría a la opción de dentro de SCP de origen. Por supuesto, lo que me va a pedir SCP origen que designe un nuevo origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Al posicionar el origen de coordenadas en este punto final, cualquier punto o designación de puntos que yo designe aquí, estaríais trabajando en ese plano superior. Por ejemplo, si nos damos una vista frontal, para que lo tengáis claro, ya tengo claro que estoy dibujando en la tapa y no en el suelo. ¿De acuerdo? Siempre podréis volver al SCP universal a través del icono de universal, volviendo al SCP universal. La idea es tener la posibilidad de trabajar en el plano que a mí me dé la gana. Y claro, opciones de SCP hay muchas, vamos a ver las más interesantes. Realmente lo que se está definiendo son planos de trabajo, y un plano, geométricamente hablando, está definido mínimamente por 3 puntos. Pues bien, en AutoCAD te dará la opción, o AutoCAD te dará la opción de definir el actual plano de trabajo mediante SCP 3 puntos. Lo que hay que tener muy claro siempre es que 3 puntos le estamos designando. Por ejemplo, si yo le doy a SCP 3 puntos, el primer punto inicialmente que me estaría pidiendo sería que definiese el nuevo origen de coordenadas. El segundo punto que me pediría sería que defina la dirección positiva del eje X, es decir, si yo quiero que el eje X vaya en esta dirección, pues pincharía por ejemplo en este punto medio, cercano, en este punto final. Y por último te pediría la dirección del eje Y, que inicialmente como quiero trabajar en el plano frontal de mi prisma, pues le daría aquí. Claro, al definir tanto el eje X como el eje Y, estaríais definiendo por definición o por defecto el eje Z, que sigue la regla de Chacacorcho, que es decir, se va de X a Y por el camino más corto, y según estéis atornillando o desatornillando, pues estaréis definiendo la dirección de Z. En este caso la dirección de Z es hacia el exterior. ¿Y para qué me va a servir esto? Pues muy fácil, cualquier pieza que yo haga actualmente en este plano, pues generará la base en el plano actual de trabajo. Conclusión, SCP podéis generar infinitos. Y la idea es que siempre tengáis la posibilidad de trabajar en el plano que os dé la real gana. Vuelvo a repetir, si quiero volver al SCP universal, pues pincharía en universal. Hay un problema de la configuración que trae por defecto AutoCAD. Por ejemplo, yo os la voy a poner ahora tal y como lo tenéis configurado en casa por defecto. ¿Vale?
No me importa ahora que sepáis lo que acabo de hacer porque lo voy a repetir a continuación más despacio. Pues bien, AutoCAD por defecto, fijaros que ya con SCP puedo definir el origen, 3 puntos, origen X e Y. Si os dais cuenta, el actual SCP está en el lateral izquierdo. En el momento que yo me dé una vista, por ejemplo, superior, y vuelva a la vista isométrica, fijaros lo que ha hecho el SCP, se ha cambiado. Si vuelvo a darme una vista frontal y vuelvo a darme una vista isométrica, vuelve a variar el SCP. Realmente lo que está haciendo AutoCAD es lo que antiguamente o actualmente también se denomina un SCP vista. AutoCAD alinea tanto la X como la Y según la vista ortogonal en la que os encontréis. Con lo cual esto es un rollo y está configurado así por defecto. Es decir, yo trabajando no quiero que AutoCAD, por mucho que me dé vistas ortogonales, no quiero que varíe el SCP de donde actualmente lo tengo. Pues bien, para indicarle a AutoCAD que no quiero cambiar el SCP, para que siempre se mantenga donde yo lo configuro, os iréis al primer icono de la barra de herramientas de punto de vista o de vista, y dentro de la opción vistas predefinidas le dais por ejemplo a superior. Realmente da igual cuál cojáis de las superiores, de las vistas ortogonales. Y donde ponga restituir SCP orto, que por defecto en casa lo tendréis que sí, pues le decimos que no. ¿Vale? En el momento que aceptéis, habréis configurado el programa de AutoCAD, no el archivo actual que tenéis abierto, con lo cual no se tendrá que volver a tocar más nunca. Habréis configurado para que no cambie el SCP según la vista ortogonal. Conclusión. En el momento que yo, mediante 3 puntos, que casi me soluciona todos los problemas, ponga el SCP donde yo quiera, en el momento que os deis una vista, por ejemplo, frontal, no cambia el SCP según la vista, sigue manteniendo el sistema de coordenadas donde quiero. Y lo bueno también, una vez que tengáis configurado el SCP, lo bueno sería que AutoCAD te diese la posibilidad de tener SCP guardados con nombre. Con el siguiente sentido, muchas veces, yo que sé, como ejemplo tener planta 1, planta 2, cubierta, etcétera. ¿De acuerdo? O por muchos otros motivos. Lo que me interesa explicaros ahora es cómo tengo la posibilidad de guardar SCPs con nombre. Pues bien, desde el menú desplegable herramientas SCP nuevo o SCP guardado, mejor dicho, en SCP os pone el SCP actual en el que os encontráis, y haciendo un doble clic en él, AutoCAD te permite la posibilidad de guardarlo con un nombre, por ejemplo, planta 1, y le damos a aceptar. Ya tenemos guardado SCP con nombre. Si por ejemplo ahora pusiese mediante 3 puntos el SCP en este plano diagonal, tendréis también mediante herramientas SCP guardado, pues prueba 2, inclinado o cubierta, ¿de acuerdo? Y aceptamos. Y así es como iréis guardando SCP con nombre. Siempre tendréis la posibilidad de inicialmente poner este como actual e ir cambiando el SCP según lo vayáis necesitando. Aparte de tener SCP guardados con nombre, también te da la posibilidad en AutoCAD, a través de la herramienta que ya vimos de VCube, de definir puntos de vista con el SCP que habéis guardado. Es decir, y esto es lo interesante, sobre todo para verdaderas magnitudes, es decir, si yo por ejemplo me pongo el SCP universal y empiezo con lo que sería estructura alámbrica 3D, ¿de acuerdo? Todos y cada uno de los puntos de vista que estáis definiendo aquí, lo estaréis definiendo con respecto al SCP universal. Con la herramienta ViewCube, aquí aparecerá un listado de todos y cada uno de los SCP que tenéis almacenados. De tal manera que si yo selecciono inclinado, a partir de ahora, todas las vistas se generarán a partir de SCP.
de ese SCP, perdón. En el momento que queráis una vista, por ejemplo, superior, pues esa será la vista superior con el SCP guardado. Incluso con el ViewCube podréis estar rotando, en este caso, la cámara. Aplicaciones de esto muy sencillo. Hay veces que, por ejemplo, en piezas, secciones, etcétera, en piezas inclinadas, en las proyecciones ortogonales normales relativas al SCP universal, se ven proyectadas, no se verían en verdadera magnitud. Pues bien, poniendo el plano de trabajo en la pieza, en la parte inclinada, al ver una vista superior ya estaría viendo esa pieza o esa zona en verdadera magnitud. Con lo cual, esta acción sería muy interesante, la de gestionar los puntos de vista según el SCP guardado y utilizando la herramienta de ViewCube. ¿De acuerdo? A partir del día de hoy voy a volverlo a poner los puntos de vista con respecto al sistema de coordenadas universal. A partir del día de hoy tenéis la posibilidad de trabajar en el plano que os dé la real gana. ¿De acuerdo? Y es una cosa fundamental en el trabajo en 3 dimensiones. Ya sé que es una cosa muy pesada, tanto de explicar como de atender, pero como siempre en los ejercicios, en este curso intentamos o vamos a intentar controlar AutoCAD desde el principio. ¿De acuerdo? Ya iremos desarrollando más conceptos de SCP o más opciones de SCP en lo que sería el desarrollo de las prácticas, incluso de puntos de vista, manejando la órbitas restringidas, etc. ¿De acuerdo?